El silencio me besó la cara, y fue en ese instante que morí. No había dolor, ni pánico, solo una calma gélida que me separaba del caos exterior. Era Juan, un chico de 28 años, y mi vida era un paisaje de píxeles y notificaciones en la Ciudad de México. Vivía en la colonia Roma, en un departamento minimalista que reflejaba el vacío que sentía por dentro. Afuera, el olor a cilantro y carne asada de los tacos callejeros se mezclaba con el sonido de una vida real que había olvidado vivir. Me dediqué a la programación de software, pero mi verdadero trabajo, mi mayor obsesión, era la búsqueda incansable de la validación. Y fue esta búsqueda de algo que nunca llenara el vacío que me consumía por dentro, lo que finalmente me llevó a un lugar donde la validación ya no importaba. Mi rutina era un círculo vicioso de cafeína y luz azul. El olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina y el sonido de los niños jugando al fútbol en la plaza se veían ahogados por el zumbido constante de mi teléfono, una banda sonora que yo mismo había elegido. La lluvia que caía sobre las calles adoquinadas no era un espectáculo, sino una molestia para mi conexión. Vivía para las cifras, las visualizaciones de un video cómico que había publicado, los me gusta de una foto que había editado durante horas. Mi ansiedad era mi motor, mi productividad, mi escape, pero sabía, en el fondo, que me estaba perdiendo en algo que no era real, olvidando la verdadera conexión. Mis padres, pobrecitos, intentaron traerme de vuelta. Mi padre, un artesano de Tlalpan con las manos callosas, insistió en que quitara la cara de la pantalla y aprendiera a vivir. Mi madre intentaba llamarme a diario y yo la silenciaba, prefiriendo perderme en un mundo de seguidores. La vida real, con sus imperfecciones, sus olores, sus penas y sus alegrías, me parecía un vídeo de baja resolución, mientras que el mundo digital, con sus filtros y sus me gusta, era lo único que me atraía. Cambié la autenticidad por la actuación, la conexión por una notificación y la profundidad por una superficialidad que nunca me llenó. Esa fue la ironía de mi vida. Estaba tan obsesionado con documentar mi existencia para los demás que olvidé vivirla para mí mismo. Era un observador de mi propia historia, no el protagonista. Construí un muro de tecnología y ego a mi alrededor, creyendo que mi valor residía en mi desempeño en línea y profesional, no en quién era yo. Corría en una cinta de correr cada vez más rápido, pero sin avanzar, sin darme cuenta de que el verdadero tesoro, la verdadera validación, residía en la vida que ignoraba, el amor que negaba, la humanidad que me faltaba. Ocurrió en una fría noche de invierno, con una niebla tan densa que los faros de los coches parecían fantasmas. Volvía de una fiesta de networking, con la mente en otra parte y las manos escribiendo. Le enviaba un mensaje de voz a mi novia, hablando de nuestra falta de tiempo, de nuestra falta de todo. La voz del GPS era el único sonido aparte del mío, y los faros de un coche detrás de mí parpadeaban con impaciencia. La carretera estaba resbaladiza, el aire frío se filtraba por las grietas, pero lo único que me preocupaba era la conexión 5G para que el mensaje se enviara sin problemas. En un instante, el estruendoso sonido de un camión tocando la bocina, con sus faros cegándome. Un golpe sordo, el sonido del metal retorciéndose, el cristal estallando en miles de fragmentos. El dolor fue inmediato, como si cada hueso de mi cuerpo se rompiera, una sensación de aplastamiento, de ruptura, de algo que se separaba dentro de mí. La oscuridad descendió con un olor a metal quemado y gasolina, un perfume de muerte que me envolvió. La sirena de una ambulancia fue el último sonido que escuché, lo único que me conectó con el mundo que dejaba atrás, antes de que todo quedara en silencio, todo se desvaneciera. Fue en ese momento que ocurrió algo imposible.
Lo primero que sentí no fue dolor, sino una paz abrumadora, una sensación de ligereza, como si me hubieran quitado un peso de encima desde la infancia. Floté y mi perspectiva cambió por completo. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, distorsionado, atrapado entre los restos del coche que una vez fue mío. Era un caos, con las luces rojas y azules de la sirena de la ambulancia, los paramédicos gritando, luchando por reanimarme. El caos abajo, los gritos, los destellos, el sudor, la desesperación, contrastaba con la calma absoluta donde me encontraba. Era como si el mundo fuera una película a toda velocidad y yo fuera el único espectador en cámara lenta. Podía ver a los paramédicos trabajando, su lucha por devolverme la vida, pero no sentía nada. Mi única emoción era la sorpresa, la conmoción, al ver mi propio cuerpo, mi vida, desde un lugar que jamás imaginé que existía. Era un espíritu libre, ingrávido, sin dolor, solo quietud. Fue entonces cuando sentí una presencia. No era una forma, sino una luz cegadora, una energía que me envolvió por completo. Era el ser de luz, y su presencia era como un abrazo de amor puro, más familiar que mi propio nombre, más seguro que el regazo de mi madre. No tenía boca, pero su voz resonó en mí, no con palabras, sino con sentimientos. Una comunicación perfecta y silenciosa que me hizo sentir la verdad más profunda del universo y la mía propia al instante. Juan, ¿por qué cambias tu vida por el brillo fugaz de una pantalla?, me preguntó. No sentí ningún juicio, solo una profunda tristeza por haberme perdido. Sabía que se refería a mi obsesión por la validación en línea, mi búsqueda de me gusta y visitas, mi preferencia por las pantallas sobre las caras. La pregunta, aunque formulada en silencio, resonó en cada fibra de mi ser, mostrándome lo vacío que estaba mi universo, lo inútil de mi búsqueda. Daba vueltas en círculos y solo ahora, fuera de mi cuerpo, podía verlo. Me mostró que estaba cambiando el roce de una mano por el roce de una pantalla, que estaba cambiando la voz de la persona que amaba por un mensaje de texto y la alegría del presente por una foto que publicaría en el futuro. Me mostró que me estaba convirtiendo en una sombra, una imagen en un feed y no en una persona real, de carne y hueso, con sentimientos, con dolor, con alegría. Y fue en ese momento que comprendí que la verdadera vida no estaba en las notificaciones, sino en la conexión, en la presencia, en el momento. ¿Sabes? Es difícil explicar esta sensación. Es como si por primera vez en mi vida hubiera visto la verdad. Es como si todos mis miedos, todas mis ansiedades, todas mis inseguridades hubieran quedado expuestas con tanta claridad que ya no podía ignorarlas. Fue una revelación, una epifanía. Me di cuenta de que mi vida era una mentira, una construcción artificial que había creado para protegerme del mundo real y que, para vivir de verdad, necesitaba derribar esta construcción y aceptar mi vulnerabilidad. Y fue en ese momento que algo se abrió dentro de mí, algo que me conectó con el universo. Me sentí agradecida, no por la muerte que me separó de mi cuerpo, sino por la oportunidad que me dio de ver la verdad que había evitado durante tanto tiempo, la verdad de que mi valor no residía en mi desempeño en línea y profesional, sino en quién era yo. Era como si mi alma suspirara de alivio al ser finalmente libre, al poder ver lo que realmente importaba, y comencé a llorar, lágrimas silenciosas, lágrimas de arrepentimiento, pero también lágrimas de esperanza. Estaba fuera de mí, mirándome desde arriba, y me asaltó una idea. ¿Cuántas personas, como yo, están perdiendo la vida por culpa de la tecnología? ¿Están cambiando la realidad por una pantalla? Si esta historia te conmovió de alguna manera, considera suscribirte para que puedas seguir compartiendo historias como esta. Es una forma de honrar mi segunda oportunidad y ayudar a despertar a quienes duermen. Y fue en ese momento que surgió la visión,
Entonces me lo mostró, una visión de 360 grados de una vida que no había visto. Era como transportarme a un vasto e infinito desierto. Yo, y millones de personas como yo, corríamos con la cabeza gacha, la mirada fija en un rastro de arena dorada que prometía algo pero nunca cumplía. Esa arena dorada era nuestro próximo destino, nuestro próximo negocio, nuestra próxima validación. Corrimos kilómetros, exhaustos, pero sin levantar la vista, sin ver el oasis de agua cristalina, que era la vida real, la familia, el perdón, la fe. Era nuestra obsesión con el futuro, con lo que estaba por venir, lo que nos impedía vivir el presente, disfrutar de lo que teníamos justo delante. La nube dorada siempre desaparecía en cuanto la alcanzábamos, dejándonos aún más vacíos que antes. La segunda pintura me llevó a un lugar que parecía un cementerio, pero no de personas, sino de celulares, millones de pantallas, todas rotas, con el mensaje "tiempo perdido", parpadeando en rojo. El ser de luz me dijo: el 93% de las personas cambian el roce de una mano por el roce de una pantalla. Cambian la voz de su ser querido por un mensaje de texto y la alegría del presente por una foto para publicar en el futuro. Me vi a mí mismo, a mi familia y a todos los mexicanos que, como yo, siempre tienen la cabeza gacha, ajenos a la belleza y la cultura de su propio país. Era un paisaje de vidas no vividas, de conversaciones que nunca ocurrieron, de amores olvidados, todo por culpa de una pantalla. Me encontré atado a una figura solitaria, envuelto en sombras. Las cadenas que me ataban estaban hechas de notificaciones que se apretaban con cada clic. La sombra, mi propio miedo a perderme la próxima moda, me decía que era insignificante, sin la validación de los demás. Me susurraba al oído que mi existencia solo valía si era vista, apreciada y compartida. La sombra se alimentaba de mi inseguridad, mi ansiedad, mi necesidad de ser aceptado, de ser amado. Me aprisionaba y cada día que pasaba me volvía más prisionero de mi propia mente. Pero entonces, la luz del ser de luz tocó la sombra y, como si fuera humo, se disolvió. Las cadenas se desprendieron y sentí libertad por primera vez en mi vida. Fue en ese momento que comprendí que la verdadera fuerza no residía en tener millones de seguidores, sino en ser fiel a mí misma. Y que mi valor no residía en la aprobación de los demás, sino en mi propia dignidad. La luz me mostró que el miedo a perderme la próxima moda, nuestra búsqueda de validación, es solo una ilusión. La verdadera riqueza reside en nuestra alma, en nuestra esencia, en nuestro corazón. Lloré de arrepentimiento por el tiempo perdido, por todas las veces que silencié a mi madre, por todas las veces que ignoré a mi padre. Lloré por todas las personas que pude haber amado, pero no amé. Lloré por todos los momentos que pude haber vivido, pero no amé. Y fue en ese llanto, en ese momento de vulnerabilidad, que me sentí más fuerte que nunca. Sentí una paz que me llenó, que me tranquilizó, que me liberó. Y fue en esa paz que comprendí que mi vida no era una carrera sino un viaje, y que con cada paso tenía la oportunidad de tomar la decisión correcta, la decisión que me acercaría a quien realmente soy. El ser de luz me mostró que nuestra obsesión por la productividad y nuestra búsqueda de validación en línea nos convierten en esclavos de una tecnología creada para servirnos. Me mostró que la tecnología no es el problema, sino nuestra idolatría hacia ella. El ser de luz me mostró que la vida es un regalo, una oportunidad, y que cada día que pasa, perdemos el tiempo, desperdiciamos oportunidades, nos perdemos a nosotros mismos. Me mostró que la verdadera riqueza no se encuentra en un me gusta, sino en un abrazo. Si esta historia te resuena,
Si te identificas con esta búsqueda de validación, esta ansiedad, este vacío, considera suscribirte al canal. Es una forma de decir que entiendes por lo que he pasado y de ayudarme a seguir compartiendo historias como esta. Es una forma de conectar conmigo, de conectar con tu propia historia, de conectar con tu propia humanidad. Es una forma de decir que tu vida no es una mentira, sino una oportunidad. Y es una forma de decir que estás dispuesto a liberarte de las cadenas que te atan. La luz del ser de luz me mostró que nuestro miedo a quedarnos atrás, a no ser relevantes, a no ser aceptados, es lo que nos impide vivir de verdad. Es lo que nos impide ser quienes somos, amar a quienes amamos, vivir nuestra propia historia. Me mostró que nuestro valor no reside en nuestro desempeño, sino en nuestra esencia. Me mostró que nuestra vida no es una competencia, sino una celebración. Y me mostró que la verdadera felicidad no se encuentra en una publicación, sino en un instante. Y fue en ese momento que comencé a sentir el conflicto, la tensión entre lo que veía y lo que tenía que hacer. La visión terminó y sentí un inmenso anhelo, el deseo de quedarme. No puedo volver a esa vida vacía, supliqué. La paz que me envolvió fue tan profunda, tan completa, que no podía imaginar regresar a la ansiedad, a la búsqueda incesante de algo que nunca llenaba mi vacío. Allí, en medio de esa luz, me sentí completo. Era libre. No quería volver a mi cuerpo, a mi vida falsa, a mi mundo de pantallas. No quería volver al dolor, a la soledad, a la tristeza. Quería quedarme allí para siempre. Pero el ser de luz se mantuvo firme. Su voz, ahora más clara que nunca, resonó en mí como una campana. Tu misión es regresar y mostrar lo que viste. Despierta a quienes duermen en sus pantallas. Inspira a quienes se sienten solos entre la multitud. Sentí un tirón, como si algo me arrastrara de vuelta. Era una sensación de gravedad, de peso, de un retorno forzado. Me aferré a la paz, a la luz, a la visión, pero la atracción fue más fuerte que mi voluntad. Abrí los ojos y vi un techo blanco y el sonido estridente de los monitores médicos. La enfermera parecía sorprendida. «Juan, no tuviste latidos durante casi 4 minutos», dijo con los ojos muy abiertos y la voz llena de incredulidad. El médico negó con la cabeza, diciendo que era un milagro inexplicable. Había vuelto, pero no era la misma. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi alma había sanado. Lo primero que vi fue el rostro de mi padre. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio. Él me tomó la mano y yo la tomé. Y fue en ese momento que comprendí la verdadera conexión, la verdadera presencia. Ese contacto, esa calidez, ese dolor de un padre que casi pierde a su hijo, fue más real, más profundo, más significativo que cualquier otro que hubiera recibido. Había vuelto, pero mi mente estaba en otra parte. Mi vida había cambiado para siempre y supe que mi misión era compartir la verdad que había descubierto. Esta es la verdad que el cielo me ha mostrado y necesita ser traducida a tu vida hoy. La vida no está en una publicación, sino en el abrazo que das, la conversación que tienes, la mano que tomas. La vida no está en la aprobación de los demás, sino en tu propia dignidad. La vida no está en tu desempeño, sino en tu esencia. La vida no está en el futuro, sino en el ahora. Y por eso mi misión es convocarte, invitarte a vivir, a amar, a sentir. Y por eso mi historia no es solo mía, sino nuestra. Apaga el wifi durante 1 hora y habla con alguien de tu familia. Mira a los ojos a tus seres queridos, sin la distracción del teléfono. Ayuda a un vecino, sin esperar nada a cambio, y siente el poder de la verdadera conexión. Perdónate por todo el tiempo perdido y usa el presente para reconstruir. Pon tu fe en algo más grande que una pantalla, más grande que el miedo, más grande que la ansiedad.
Pon tu fe en algo que te haga sentir vivo. No cambies la belleza de la vida por una notificación barata, por una validación vacía, por una ilusión. La vida real, la vida que importa, es la que vives cuando nadie te ve. Es la vida que vives con quienes te aman, quienes te inspiran, quienes te hacen sentir. La vida no es una carrera, es un viaje, y con cada paso tienes la oportunidad de elegir la luz, elegir el amor, elegir la presencia. Y con cada paso tienes la oportunidad de ser quien realmente eres, de ser quien fuiste creado para ser. Yo elegí vivir, ¿y tú? Sé que esta historia puede parecerles loca a algunos, pero la verdad es que es lo único real que he experimentado. Es lo único que me hizo sentir verdaderamente viva, que me hizo sentir conectada con el universo, que me hizo sentir que mi vida tiene un propósito. Y tengo que contarles esto porque sé que muchos de ustedes se sienten como yo, perdidas, ansiosas, vacías. Y estoy aquí para decirles que hay una salida, hay una luz. Y esa luz es la vida real. La vida no está en una publicación, sino en el abrazo que das, la conversación que tienes, la mano que tomas. No cambies la belleza de la vida por una notificación barata.